Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Rada. Bueno, recordemos un poco de lo que vimos la vez pasada. Estuvimos viendo algunas fotos bonitas del cosmos. Aquí está la supernova 147, que es la del espagueti. Luego hablamos un poco de los pulsars, que se empieza a contradecir un poco la idea de que el pulsar fuera a gran velocidad. Se han descubierto pulsars que van a baja velocidad. Luego nos fuimos aquí con la polarización de la luz y cómo resulta este sistema. Eso es lo último que vimos la sesión anterior. Y ahora, aunque ya también vimos esta imagen, vamos a arrancar con este sistema. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el universo que es enorme, si tomamos un punto, vemos diferentes puntos del universo tienen supercúmulos de galaxias? Y explicamos lo que era un supercúmulo. Son grandes agrupaciones de cúmulos de galaxias y se encuentran entre las estructuras más grandes del universo. La existencia de un supercúmulo indica que las galaxias en nuestro universo no están uniformemente distribuidas, es decir, en el universo hay áreas donde hay mayor concentración de galaxias y menor concentración. La mayoría de ellas se agrupa en grupos y cúmulos. Cada grupo contiene hasta 50 galaxias. Cada cúmulo, varios miles de galaxias. Es decir, un grupo son poquitas galaxias, 50. Un cúmulo, miles de galaxias. Y un supercúmulo, pues muchísimas galaxias. Bueno, si nos vamos entonces de este punto y nos vamos a un supercúmulo, dentro de este supercúmulo, un supercúmulo X, está la Vía Láctea. En el tercer anillo de la circunferencia de la Vía Láctea estaría nuestro sistema solar. Bueno, lo importante de esta gráfica es ver cómo se va en secuencias, dónde estamos en relación al todo del universo. Bueno, un breviario del conocimiento del universo de diferentes pueblos antiguos, y este es un poco de ejemplo de toda la iconografía que tenía el pueblo maya. Este es el famoso caracol, supuestamente el observatorio de los mayas, que todavía se conserva, aunque obviamente ya con el deterioro del paso del tiempo, y está en Chichén. Entonces, solamente algunas cosas interesantes de las obras clásicas de los mayas. Bueno, el Popol Vuh, hay dos libros sagrados de los mayas, el Popol Vuh y el Chilam Balam. El Popol Vuh es uno de los más valiosos ejemplos de la literatura indígena precolombina de América. Se escribió en quiché y fue descubierto en la iglesia de Santo Tomás de Chicalatenango, en Guatemala, por un presbítero. Y lo que dices, en el silencio de las tinieblas vivían los dioses que se dicen, bueno, todos ellos los nombres acá, cuyos nombres guardan los secretos de la creación, de la existencia y de la muerte y de la tierra y de los seres que la habitan. Lo anterior nos permite afirmar que en las más remotas concepciones cosmogónicas mayas se reconoce al viento como una fuerza determinante en la creación de vida y muerte. Y es muy curioso, en todo el conocimiento maya antiguo pues se perdió, lo quemaron, fue quemado, pero se quedó mucho en las tradiciones gnósticas de boca en boca. En las teorías de los lenguajes, lo gnóstico no tiene que ver con el gnosticismo que nosotros vemos en las escuelas estas antiguas. El gnosticismo es simplemente la transmisión de conocimiento de boca en boca. Y la praxis es la transmisión de conocimiento a través de obras prácticas. Entonces, en las más remotas concepciones, es importante para los mayas el viento. El viento se encuentra profundamente enraizado en la historia del maya, en el consciente y el inconsciente y el subconsciente individual y colectivo, como se puede constatar en el vocabulario de ellos. Es muy interesante el tema del viento. Vean ustedes, por ejemplo, acá respecto a la astronomía maya, en esta parte de una de las pinturas de los mayas, se observa a alguien
viendo los cambios de fases de la luna para poder definir en qué momento deba hacer ciertas cosas, tanto para la agricultura como para algún otro tipo de prácticas. Entonces, el tema de los vientos es muy importante y en la actualidad todavía puede verse en el pueblo maya. Los muy antiguos, lo que cada vez hay menos, ellos reconocen el tipo de viento que hay en las casas y según el tipo de viento que hay, si es un viento que puede enfermar, cierran las puertas, pero si es un viento que puede refrescar, abren las ventanas y ellos pueden detectarlo. Entonces aquí viene un poco del ejemplo de lo que son estos vientos, el Ilka, el Salka, que es el viento blanco de oriente, el viento del poniente, el viento estival del occidente, el viento del norte, el viento del sur y del sureste, viento de la lluvia del invierno, viento lluvioso, el céfiro, viento blando y manso, el viento agradable, y esto desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, pues está el viento que refresca, el viento que puede enfermar, el viento que es malo para la salud de las personas que están ahí. Y todo esto es nada más para que tengamos una idea de la forma como los mayas veían este tipo de cosas. Vamos a continuar con el libro de Annie Besant y llegamos al capítulo 3, la población del campo, el éxodo de las mónadas. Ya dispuesto el quíntuple campo, completos los 5 planos con sus correspondientes 7 subplanos, cada uno en cuanto se refiere a su primaria constitución, comienza ahora la actividad del segundo logos, el constructor y conservador de las formas. Se denomina su actividad la segunda oleada de vida, flujo de sabiduría y amor. La sabiduría es la directora fuerza necesaria para la organización y evolución de las formas. Ojo, la sabiduría, uno de los 3 aspectos, ¿se acuerdan? Es la directora y fuerza necesaria para la organización y la evolución de las formas. El amor es la atrayente fuerza necesaria para mantener las formas cohesionadas, en estables aunque complejos conjuntos. Vamos a repetir esto porque es muy importante. Tenemos actividad, sabiduría y amor. El constructor y conservador de las formas. Se denomina su actividad la segunda oleada de vida, el flujo de sabiduría y amor. La sabiduría es la directora fuerza necesaria para la organización y evolución de las formas. Y el amor es la atrayente fuerza necesaria para mantener las formas cohesionadas, en estables aunque complejos conjuntos. Al fluir esta caudalosa corriente de vida, el logos por el quíntuple campo de manifestación, se ponen en actividad las mónadas, las unidades de conciencia dispuestas a comenzar su evolución y a revestirse de materia. Sin embargo, en vez de decir que las mónadas emprenden la marcha, fuera más propio decir que emiten sus rayos de vida. Entonces, en vez de que las mónadas emprenden la marcha, lo que hacen es emitir sus rayos de vida, pues permanecen perpetuamente en el seno del Padre, mientras sus rayos vitales se suman en el océano de la materia, donde se apropian los materiales necesarios para dinamizarse en el universo. Han de asimilarse la materia y hacerla plástica y moldearla en apropiados vehículos. HPV ha descrito esta radiación de las mónadas en gráficas alegorías del simbolismo mucho más expresivo que el significado lateral de las palabras. Tan pronto como el triángulo primordial se refleja en el hombre celeste, el superior de los 7 superiores desaparece y se restituye a las tinieblas, y el silencio y paradigmático hombre astral, cuya mónada, Atma, está asimismo representada por un triángulo, porque convertido en un ternario en constantes intervalos devachánicos. El triángulo primordial de la mónada de voluntad, sabiduría y actividad se refleja en el hombre celeste, en forma de Anja Budimanas, de Atma Budimanas, y se restituye al silencio de las tinieblas. Bueno, aquí estamos viendo esto que realmente ya lo habíamos repasado, y aquí es donde empieza la parte importante que vamos a revisar de esta tercera parte de la obra de Annie Besant. Atma Budimanas es el hombre celeste, el hombre espiritual, la expresión de la mónada cuyo aspecto de voluntad se refleja en Atma, el de la sabiduría en Budi y el de la actividad en Manas. Entonces, esto es importante que lo veamos. La expresión de la voluntad se refleja en Atma, la sabiduría en Budi y la actividad en Manas. Así podemos considerar el Atma humano como el aspecto de voluntad de la mónada que anima a un átomo akáshico, el Budi humano como el aspecto de sabiduría que anima a un átomo aéreo, y el Manas humano como el aspecto de actividad que anima a un átomo ígneo. De tal suerte que Atma Budimanas, la tríada espiritual o hombre celeste,
tenemos los tres aspectos o energías de la mónada que, incorporada en la materia atómica, constituye el espíritu del hombre, el jivatma, el ser vida o el yo separado. El espíritu germinal, y en su tercer aspecto, el ego infantil, de naturaleza idéntica a la mónada, o mejor dicho, es la misma mónada, aunque de menor energía y actividad que los velos de materia que la envuelven. Esta disminución de su poder no quebranta la identidad de naturaleza. Hemos de recordar que la conciencia humana es la unidad, si bien varía en sus manifestaciones, resultantes del mayor o menor predominio de uno u otro de sus aspectos. Bueno, vamos a pasarnos a esta parte de acá para poder entender esto con más detalle. Esta tríada espiritual de Atma Buddhimanas, el Jivatma, según suele denominarse, esa manera de germen o simiente de vida divina que contiene las potencialidades de su padre, la mónada, para actualizar en poderes durante el curso de su evolución. Tal es la humanidad del divino hijo del primer logos, animado por la divinidad, la mónada. Todo esto ya lo hemos visto, estamos nada más repasándolo, pero a partir de este momento ya empezamos con la parte nueva de lo que tenemos que observar. Entonces, a partir de este slide es donde nos quedamos la vez pasada y por lo tanto vamos ahora sí a ver las cosas con más detalle. Dice, podemos representar la acción del modo siguiente. Tenemos aquí Adi, Anupadaka, Atma Buddhimanas, Kama y Sthula. Si nosotros vemos en la parte de Anupadaka, tenemos poder, sabiduría y actividad, y después tenemos en la tríada superior del ser humano encarnado el Atma, Buddhi y Manas. Y del Manas, ya sabemos el Manas superior, el Manas inferior, luego tenemos la parte cámica, etcétera, etcétera. Bueno, esto es más o menos el esquema que nos pone Annie Besant para poder entender lo que sucede aquí. Y lo vamos a entender con más detalle con lo que ella tiene que decirnos en la continuación del texto. Entonces, tal es la humanidad del divino hijo del primer logos animado por la divinidad, que es la mónada. El divino hijo, es la mónada. Verdaderamente es un misterio, aunque repetido en diversidad de formas a nuestro alrededor. La naturaleza de la mónada, que era libre en la sutilísima materia de su peculiar plano, queda aprisionado en la materia densa. Fíjense bien, la naturaleza de la mónada, que era libre en la sutilísima materia de su peculiar plano, es decir, la mónada en Adi, la mónada en su versión más elevada, queda aprisionada en la materia densa y la fuerza de su conciencia no puede actuar en su obcecante velo. Por lo tanto, es allí un germen, un embrión impotente, desvalida e inconsciente, mientras que la mónada en su peculiar plano es poderosa, pero ahí está desvalida y es inconsciente. En su plano es muy poderosa, pero aquí, como lo estamos viendo, se convierte entonces en un ente desvalido e inconsciente. Entonces, en su peculiar plano es poderosa, consciente y capaz en cuanto a su vida interna se refiere. En su propio plano es la mónada, la eternidad, reflejada en la materia, es la mónada en el tiempo y en el espacio. En su propio plano es eternidad. En el plano físico es tiempo y espacio. La mónada eterna ha de limitarse en la mónada temporal. La mónada eterna ha de limitarse en la mónada temporal, cuya embrionaria vida se desenvolverá en un ser complejo, que será la expresión de la mónada eterna en cada plano del universo. Aunque omnipotente por esencia en su propio y sutil plano, al revestirse de materia queda impotente, aprisionada, desvalida e incapaz de transmitir y recibir vibraciones. Pero poco a poco irá dominando la materia, que en un principio le esclavizará, y lenta y seguramente la moldeará para manifestarse en ella. En esta labor, la vigila y auxilia el segundo logos, sustentador y conservador de todas las cosas, para que pueda vivir en la materia tan plenamente como vivió en su peculiar plano, y llegue a caer una vez en un logos creador que emane así su universo. El poder de crear un universo se adquiere tan solo según la sabiduría. El envolvimiento en el yo todo cuanto más tarde se desenvolverá. Un logos no crea nada de la nada, sino que todo lo desenvuelve de sí mismo. Y de las pruebas y experiencias, porque ahora estamos pasando, entresacamos los materiales de que en el porvenir podremos construir un sistema. Bueno, aquí hace aquí lo que está haciendo Annie Besant es comprimir un poco la idea de cómo en donde están las mónadas en Adi cuando bajan a Anupadaka y después cuando influyen ya a la porción de la tríada superior de un ser humano, cómo se va apagando las posibilidades que tiene en su propio plano la mónada para quedar en
en dedicarse al tiempo y al espacio a través del plano de manifestación en donde el ser humano ya existe. Pero la tríada espiritual, la mónada en el quintuple universo no puede actuar desde luego automáticamente, ni es todavía capaz de acumular su entorno a agregaciones de materia, sino que ha de limitarse a morar en su atómica vestidura. La vida del segundo logos es entonces para la mónada lo que para el embrión el útero de la madre. Es un buen ejemplo. Fíjese bien, la vida del segundo logos es entonces para la mónada lo que para el embrión el útero de la madre. Vamos a leerlo con cuidado. La vida del segundo logos es entonces para la mónada lo que para el embrión es el útero de la madre, en donde se inician las formas. Verdaderamente esta etapa de evolución la que el logos modela, nutre y desenvuelve la germinante vida ontológica del hombre celeste, o mejor dicho, del embrión celeste. Puede compararse al periodo intrauterino del ser humano durante el cual va lentamente adquiriendo un cuerpo que nutre entre tanto las corrientes vitales de la madre de cuya sustancia se forma. Así el Jivatma, que incluye la vida de la mónada, ha de esperar la formación de su cuerpo en los planos inferiores para salir de la vida embrionaria y nacer a la manifestación. El nacimiento ocurre una vez formado el cuerpo causal, cuando el hombre celeste se manifiesta como ego infantil, como una individualidad encarnada corporalmente en el plano físico. Bueno, todo esto que se está diciendo acá es esto, es lo que está pasando en esta zona. En esta zona, entonces, es lo que está pasando. Y ahora vamos con el telamen, y esta es una parte muy importante. Durante el periodo de preparación al despertamiento de la conciencia, el vivificante poder del segundo logos dota de cualidades a la materia, elaborando, por decirlo así, los tejidos del futuro cuerpo. La segunda oleada de vida desciende plano tras plano y comunica sus cualidades al séptuplo protomateria. Según ya dijimos, la oleada de vida lleva consigo a los jivatmas hasta el subplano atómico, del quinto plano, del plano de fuego, del individualizado poder creador, el plano mental, del que ya cada jivatma tiene un átomo manásico o velo mental de la mónada que el logos hincha su vida con los demás átomos del plano. Estos átomos constitutivos del subplano atómico, del plano mental, ya libres por sí y adheridos a los jivatmas, pueden denominarse con toda propiedad como esencia monádica, pero como en el transcurso de la evolución, según explicaremos luego, surgen diferentes entre átomos sueltos y los adheridos al jivatma. La denominación esencia monádica se emplea comúnmente para designar los átomos no adheridos, mientras que los adheridos, por razones expuestas más adelante, se llaman átomos permanentes. Aquí nos hace la aclaración de lo que son los átomos adheridos y los no adheridos. Los átomos adheridos se van a denominar átomos permanentes. Los átomos no adheridos son átomos sueltos. Entonces, al final, la creación de lo que está sucediendo en este proceso de formación o de creación de las formas va a estar dividido en átomos permanentes y en átomos añadidos. Por lo tanto, podemos definir la esencia monádica diciendo que la materia atómica animada por la vida del segundo logos, la envoltura de la cual se reviste para la vivificación y conservación de las formas, se reviste de materia atómica. Su vida como logos, separada de la vida de Atma Buddhimanas, en el hombre y de todas las demás vidas del plano, aunque sustenta, penetra e incluye todavía, está revestida únicamente de la materia atómica, llamada esencia monádica. Bueno, vamos ahora a ver con mucho más detalle esto. La materia del plano mental, capaz ya por naturaleza de sus átomos de responder vibratoriamente a los activos cambios del pensamiento, se agrupa a merced de la segunda oleada de vida en combinaciones a propósito, para expresar el pensamiento abstracto en la materia sutil y pensamientos concretos en la materia densa. Esto es muy interesante. Entonces, la materia del plano mental, una vez que se está formando el ser humano, capaz ya por la naturaleza de sus átomos, capaz ya por la naturaleza de sus átomos, los átomos que han sido elegidos, tanto los permanentes como los accesorios, y es capaz de responder vibratoriamente a los activos cambios del pensamiento. Es capaz de responder vibratoriamente a los activos cambios del pensamiento. Se agrupará a merced de la segunda oleada de vida en combinaciones, o bien para expresar pensamientos abstractos, en cuyo caso entonces entrará en una vibración sutil, en la materia sutil, o pensamientos concretos, en cuyo caso estarán dotados de materia más densa. Las combinaciones del segundo y tercer subplano del plano mental constituyen el primer reino elemental. Las combinaciones del cuarto subplano, el segundo reino elemental, y la materia constituyente de estas combinaciones se llama
esencia elemental y es susceptible de ser modelada en formas de pensamiento. El estudiante no debe confundir la esencia elemental con la esencia monádica, pues la primera es de constitución molecular y la segunda es de constitución atómica. La monádica es atómica, la primera es molecular. Desciende luego la segunda oleada de vida al plano del agua, de la sensación y del deseo personalizados. Los antes mencionados devas unen los átomos mentales permanentes o adheridos al jivatma con un correspondiente número de átomos del sexto plano, que el segundo logos hincha con su propia vida, así como los del más del plano que en esta suerte quedan asimilados a la esencia monádica según antes dijimos. La oleada de vida continúa su trayectoria combinando la materia de cada subplano de modo que pueda expresar sensaciones. Estas combinaciones constituyen el tercer reino elemental y su materia constituyente se llama también esencia elemental, que con el sexto plano es susceptible de modificarse en formas de deseo. Lo que estamos viendo que nos está explicando aquí Annie Besant es cómo se va formando poco a poco la estructura interna de un ser humano y las cualidades que cada uno de estos elementos que se están formando van a producir sobre el ser humano que está naciendo. Bueno, ahora sí, esta es la parte ya corregida. Bueno, vemos por tanto que la esencia elemental consiste en agrupaciones de materia, la esencia elemental. Cada uno de los subplanos no atómicos de los planos mental y emocional, pero estas agregaciones no sirven de morada a una entidad, sino que son los materiales destinados a la construcción de las formas. Son los materiales destinados a construir las formas. La oleada de vida llega después al séptimo plano, ya lo vimos, al plano de las acciones. Análogamente, los átomos del sexto plano, permanente o adheridos al jivatma, quedan ligados a un correspondiente número de átomos del séptimo plano. Bueno, todo esto ya lo vimos y ya estoy ahora sí en este mismo esquema, ya con todos los ajustes que había yo hecho para explicar esto. El tejedor eterno, esto es muy importante. Así como el tercer logos, cabe denominarle el eterno químico, así se le llama al tercer logos, el eterno químico. Para el tercer logos, la naturaleza es un laboratorio. Para el segundo, una fábrica. Esto es muy importante. Aquí hablando del tejedor eterno, que ahora vamos a explicarlo, dice, así como el tercer logos, cabe denominarle el eterno químico, para el tercer logos la naturaleza es un laboratorio de combinaciones de los elementos químicos. Para el segundo es una fábrica. Por muy materiales que parezcan estos símiles, no hemos de desdeñarlos, pues nos sirven de muletas en nuestros vacilantes intentos de comprensión. Esta textura dotada de materia de características peculiares, de la propia suerte que las características de los hilos difieren de las materias en bruto y de la tela difieren de sus hilos. Aquí se está hablando ya de la trama de la vida, de la trama de la materia. Y esto inspiró a Fritjof Capra con su libro que se llama La trama de la vida, The Web of Life. El logos teje dos clases de tela mental. Ojo, el logos teje dos clases de tela mental. Teje de materia manásica y de estas telas elaborará más tarde los cuerpos causales y mentales. Pero aquí estamos hablando de un tejedor, es decir, se va haciendo se está haciendo una tela inmensa que va a tocar todo y de la cual van a surgir un montón de cosas, entre ellos el cuerpo causal y el mental. Teje la tela astral de materia emotiva, es decir, una materia cuyo estado vibracional permite el registro de las respuestas emocionales y de ella formará después al cuerpo astral. Entonces teje la tela astral con materia emotiva, es decir, toma los hilos emotivos para tejerlas y de ella formará después el cuerpo astral, hecho de este tipo de materia emotiva que a su vez viene de los átomos apropiados para dar este estado vibracional. Esto significa que las combinaciones de materia formadas y mantenidas por la segunda oleada de vida poseen características que actuarán sobre la mónada cuando se relacione con otros y la capacitarán para actuar sobre ellas, de modo que sea capaz de recibir y transmitir toda clase de vibraciones mentales, emotivas, etc. Las características dependen de la naturaleza de las combinaciones. Hay 7 tipos principales determinados de la naturaleza del átomo. Hay 7 tipos principales determinados por la naturaleza del átomo. Y de estos tipos derivan innumerables subtipos a propósito de la elaboración de los materiales del mecanismo de la conciencia, que ha de quedar condicionada por todos aquellos tejidos, colores y consistencias.
En su descenso a través del quinto, sexto y séptimo planos hasta llegar a la materia de máxima densidad, en cuyo punto se inicia el ascenso, la oleada de vida va formando combinaciones atómicas con peculiares propiedades y por esta razón decimos que el segundo logos dota de propiedades a la materia. En el ascenso de la oleada vemos cuerpos formados de materia así preparada. Pero antes de estudiar la formación de estos cuerpos convendrá atender a la séptula división de la oleada de vida en su descenso y al advenimiento de los seres brillantes, devas o ángeles elementales que también pertenecen a este fuego descendente. Son estos seres los dioses menores, de que habla Platón, y de quienes recibe el hombre sus precederos cuerpos. Bueno, los 7 rayos. Frecuentemente se pregunta por qué los teósofos operan de continuo con el número 7. Decimos que es el número radical de nuestro sistema y la razón de que tan activamente intervengan las combinaciones está en las trinidades ya referidas y explicadas. Una tríada engendra naturalmente una septena por sus internas relaciones, puesto que los 3 elementos solo pueden combinarse de 7 y no más modos distintos. Ya dijimos que la materia en estado de equilibrio, más allá de los límites del universo, tiene las 3 cualidades de inercia, movilidad y ritmo. Por lo que cuando la vida de Logos la pone en movimiento, cabe la posibilidad de 7 agrupaciones, pues en cada átomo o grupo de átomos puede ser una de dichas cualidades más activa que las otras 2 y determinar su predominio. Tendremos así 3 grupos, en uno de los que predominará la inercia, en otros la movilidad y en el tercero el ritmo. Cada uno de estos grupos se subdivide a su vez según el predominio de ambas cualidades restantes, por lo que si consideramos los 2 grupos en los que predomina la inercia puede prevalecer uno, la movilidad contra el ritmo y el otro el ritmo contra la movilidad, etc. Este es muy interesante cómo se plantea porque aquí empiezan más las matemáticas del cosmos. Si tenemos 3 elementos, las relaciones que puede haber entre los 3 elementos siempre nos van a dar el número 7, que es exactamente lo que está aquí tratando de explicar Aníbal. Por eso es que siempre la naturaleza séptuple va a estar presente en la explicación de todo lo que pasa aquí. Y aquí vienen ya los ejemplos que aparecen en su obra. Tenemos entonces aquí, de aquí derivan los conocidos tipos designados con los nombres sánscritos de sátrico, rajásico y tamásico, según predomine el ritmo, movilidad o inercia. Y así hay elementos animales, hombres, sádvicos, rajásicos y tamásicos. Con esto obtenemos en total 7 grupos, las 6 subdivisiones de los 3 y otra en la que se equilibran las 3 cualidades según demuestra el siguiente cuadro. Y aquí están entonces los diferentes cuadros para poder entender cómo funciona esto. Tenemos aquí el predominio de la inercia, tenemos aquí el predominio de la movilidad y el predominio del ritmo, que sería la parte como más sádvica. Y los diferentes tipos de letra indican el grado de energía de la cualidad en cada respectivo grupo. La vida de logos que ha de fluir sobre esta materia se manifiesta en 7 rayos corrientes, según el predominio de uno de los 3 aspectos de la conciencia presentes. En él, como en toda conciencia individual, de manifestación del yo universal. Los 3 aspectos son bienaventuranza o voluntad, cognición o sabiduría y existencia o actividad. Así que análogamente a lo expuesto sobre las cualidades de la materia, obtendremos los 7 rayos o corrientes de la vida del logo según se representan en el siguiente cuadro. Bueno, aquí es entonces, como lo estamos viendo, la voluntad con sabiduría siempre va a ser los 3, y en función de los 3 siempre predomina uno y los otros 2 descansan. Cuando termina el espacio y el tiempo para que la voluntad predomine, ahora sigue la sabiduría y después sigue la actividad. Sin embargo, en las partes de las estructuras en donde el predominio es permanente o semipermanente de actividad, entonces ya estaríamos hablando de las gunas, estaríamos hablando de las personas sádvicas, de las personas tamásicas o de las personas rajásicas. Las personas y todo en general. Esta es una síntesis de los famosos rayos. Hay muchos cuadros donde puede verse esto, pero aquí estaríamos viendo ya la subdivisión que se hace de ciertas cualidades, o sea, que puede tener la materia una vez manifestada y cómo aparecen, todas vienen del rayo 1, que es la luz blanca, pero una vez dividida en 7, nos van a dar estas diferenciaciones. Todo viene de la unidad, pero a la hora de entrar en la multiplicidad,
Tenemos a los rayos azules, dorados, rosa, blanco, verde, oro, rubí, violeta. Después la jerarquía, el señor Sirio, la señora So, Lady Rowan, el maestro, bueno. Después las jerarquías anteriores, el Moria, el Kotomi, Pablo el Venerado, etcétera. Los arcángeles, Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, etcétera. Los Elohims, otros y las virtudes. Bueno, ahí se les queda para que lo puedan luego revisar en las logias. Y aquí vienen ya las virtudes a las que representa cada uno de los rayos: voluntad, fe, paz, equilibrio y poder, para el caso del azul; inteligencia, iluminación y sabiduría, para el caso del rayo 2; amor divino, tolerancia y adoración, para el 3; ascensión, pureza, resurrección y las artes en general, para el blanco; verdad, curación, consagración y música, para el verde; paz, gracia y providencia, para el oro; y luego compasión, transmutación, misericordia, liberación y perdón, para el violeta, en el entendido de que en cada ser alguno va a vibrar con mayor intensidad y los otros están junto al que brilla más, sin dejar de acompañarle, pero no estando en la ocasión de sobresalir con respecto a lo que los otros rayos contienen. Es decir, todos tenemos todo, pero siempre puede haber alguna peculiaridad en cada uno de nosotros que esté más vinculada al rayo que esté en función más importante. Todas las cosas pueden considerarse acopladas bajo estas 7 capitulaciones, o sea, las 7 corrientes de vida, de logos, constitutivas de la segunda oleada que fluye descendentemente a través de todos los planos, de suerte que si las representamos por líneas horizontales, la oleada de vida fluirá verticalmente a través de ellas. Además, cada corriente se diversifica en 7 primeras subdivisiones, según el tipo de materia que ha de vivificar, y cada una de esas subdivisiones se ramifica en otras secundarias, con arreglo a la proporción que entre en las cualidades de cada tipo. Basta exponer los 7 tipos de materia y los 7 tipos de conciencia. Los 7 rayos de la vida de logos manifiestan los 7 tipos de conciencia que corresponden a los 7 tipos de las combinaciones de la materia. 7 tipos distintos hay en cada uno de los 3 reinos elementales y en el plano físico. Al tratar Blavatsky del hombre de la vida secreta, describe las estancias del Xian, la frase: eran 7 cada uno en su lote, refiriéndose con ello a que los 7 tipos de hombres, cuya subdivisión declara en esta otra frase: nacieron 7 veces, 7 sombras de futuros hombres. De aquí deriva la diferencia de temperamentos y demás características entre los seres humanos. Estamos ahora con los seres brillantes, para los flujos descendentes, que tienen que ver entonces con la evolución de todos estos sistemas. ¿En dónde va la ciencia en relación a todo esto? Pues la ciencia no va muy rápido, que digamos, en la capacidad que tiene de poder estructurar de manera creativa el desenvolvimiento de lo que es la unidad de vida. En donde va la ciencia nada más es en el reconocimiento de todo lo que es la naturaleza atómica. Hay que recordar que una de las obras importantes que tuvieron tanto Leadbeater como Annie Besant fue el libro de Química Oculta, que estuvieron ellos relacionados con muchas personas vinculadas con la química de aquellos tiempos, incluso calculando los pesos atómicos y comparándolos con las formas de medir los pesos atómicos para el caso de los químicos de aquella época. Entonces, hay áreas que se desarrollaron mucho más que otras, y de esto que se desarrolló en aquel entonces, pues no todo tiene digamos, ha habido obviamente en la ciencia cierto desarrollo, pero no necesariamente tanto. Aquí hay una peculiaridad que quisiera comentar. En uno de sus libros de Blavatsky, de Václavic, que es un investigador de Palo Alto en California, él hace un ejemplo y se pregunta cuánto tarda una persona en aprender a jugar ajedrez si nadie le da indicaciones acerca de cómo debe jugarse. Entonces, él pone que los niños, los niños de entre 8 y 10 años de más coeficiente intelectual, es decir, los más inteligentes, pueden entre 3 y 5 juegos deducir prácticamente todos los movimientos de un tablero de ajedrez solamente con haber visto de 3 a 5 partidas. Sin embargo, en el ajedrez hay 2 movimientos insólitos, que es el enroque corto y el enroque largo. Y entonces los niños tardarían, aún los más inteligentes,
hasta 13 o 14 partidas para saber cuándo puede hacerse, cuándo no puede hacerse, por qué el rey pasa sobre la torre para quedar en una determinada posición. Y entonces se necesitan como 14 o 15 partidas para que la persona pueda inferir cómo es que se mueve el tablero. Teniendo en cuenta esto, cuando a estos niños se les explica, después de que ellos han podido inferir el movimiento de todas las piezas, se les explica después del quinto juego que puede haber movimientos insólitos. Entonces, para la partida número 6, si le ponemos tiempo, sería para la hora número 6, ellos ya tienen ya tienen todo el conocimiento completo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que nosotros podamos beber de este manantial de ocultismo para entender las cosas significa una reducción de la cantidad de tiempo que necesitaríamos para inferirlo por nosotros mismos. Entonces, el regalo que nos dan los maestros de sabiduría y en general Annie Besant y Charles Twitter, a través de las cosas que decidieron compartir con nosotros, nos reduce mucho la necesidad de poder establecer parábolas de comprensión que a través de una inferencia ciegas pues llevarían muchísimo tiempo ser entendidas. Bueno, vamos ahora con los seres brillantes. Vamos a considerar ahora otro resultado del flujo descendente de la oleada de vida. Ya vimos que comunicaba cualidades a las combinaciones de materia del quinto y sexto planos, que por lo tanto tenemos en el primer reino elemental materiales dispuestos para revestir pensamientos abstractos. Ojo, tenemos ya en el primer reino elemental materiales dispuestos para revestir pensamientos abstractos. En el segundo reino elemental materiales dispuestos para revestir pensamientos concretos. En el tercer reino elemental materiales dispuestos para revestir deseos. Más aparte de la comunicación de las cualidades, las combinaciones de materia, el segundo logos proporciona durante su descenso seres evolucionados en diversas etapas de desenvolvimiento que constituyen los normales y típicos habitantes de estos tres reinos. Vamos a ver esto con cuidado porque es muy importante. Ya vimos que se comunican cualidades para las combinaciones de materia del quinto y sexto plano y que por lo tanto tenemos en el primer reino elemental ya materiales dispuestos para revestir pensamientos abstractos. Cuando hay pensamientos abstractos, entonces se dan ciertas circunstancias para poder revestir dichos pensamientos. Los pensamientos salen y requieren entonces materia para ser revestida. Y ya existe todas estas formas de materia que está lista para agregarse a la persona que está pensando. A estos seres los selecciona el logos de una precedente evolución y del tesoro de su vida los envía a probar el plano más conveniente, su estado de desenvolvimiento para que el primero y con el más tarde con el nombre cooperen para elaborar su plan de evolución. Las religiones han designado a estos seres con diversos nombres, pero todas reconocen unánimemente su existencia y linaje de actividad. La denominación más general es devas, seres brillantes, dioses, cuyo significado conviene a las más señaladas características de su aspecto, o sea, su brillante y luminosa radiación. Los hebreos, cristianos, musulmanes le llaman arcángeles y ángeles. Los teósofos, para evitar denominaciones sectarias, los designan con el genérico nombre de elementales en la razón de su morada, y este título tiene la ventaja de recordar al estudiante la relación de dichos seres con 5 elementos de los antiguos, a saber, el éter, aire, fuego, agua y tierra. En los planos átmico y búdico hay análogos seres de superior tipo, así como los elementales del fuego en el plano mental, del agua en el emocional y etéreos en el físico. Los cuerpos de estos seres están formados de la esencia elemental del reino al que pertenecen y son de variados y relampagueantes matices y cambian de forma al albedrío de la entidad. Constituyen estos seres numerosísimas huestes que activamente operan elaborando de continuo la esencia elemental para mejorar su calidad. Al efecto, toman una porción de esta esencia y con ella forman sus propios cuerpos, de que más tarde se desprenden para revestirse de otros formados en nuevas porciones y de esta suerte acrecientan la responsabilidad de la esencia. Todo esto entonces es para poder entender un poco cómo se va haciendo un ser humano y cómo el ser humano va encontrando entonces las partes correspondientes de materia necesarias para poder hacer que descansen sus pensamientos. Este es un ejemplo como de plastilina infantil, para poder hacer un ejemplo de lo que viene a continuación. En los animales hacen casi toda la labor y toda enteramente los vegetales y minerales. Son los activos agentes de la obra de logos, de cuyo plan llevan a cabo los pormenores,
auxiliando a las innumerables vidas evolucionantes en el hallazgo de los materiales que necesitan para sus vestiduras. No solo se echa a ver en todas las religiones la creencia en los más superiores de estos seres, sino que la demosofía anda repleta de tradiciones y leyendas relativas con los elementales de los planos astrales y subplanos etéreos del físico, llamados por el vulgo hadas, gnomos, ondinas, sífides y otras denominaciones. Estas leyendas y tradiciones se remontan a épocas en las que los hombres no estaban tan apegados a los intereses materiales. Esto es muy importante, por eso está subrayado. Estas leyendas y tradiciones se remontan a épocas tampoco tan lejanas, pero son épocas del pasado, en la que los hombres no estaban tan apegados a los intereses materiales, es decir, antes de la revolución industrial, y eran más sensibles a las influencias transmitidas desde los mundos sutiles. La concentración en intereses materiales, necesaria para el progreso humano, ha retraído de la conciencia física del hombre la obra de los elementales, que no por ello se interrumpe, si bien se aminoran sus efectos en el plano físico. Sin embargo, en la etapa de evolución que estamos considerando, la obra de los elementales se contrae a la diligente mejora de la esencia elemental, pues todo lo demás que lo que acabamos de referir lo cumpliría con un lejano futuro. Veamos, por lo tanto, que la aparición de las formas físicas tales como ahora lo reconocemos precedió una vasta labor preparatoria antes que la incorporada conciencia, excepto la de Logos y sus brillantes seres, pudiera actuar en lo más mínimo. En esta etapa de la conciencia humana, una simiente sembrada en los planos superiores que no percibía cada exterior de ella, al fecundante calor de la vida del Logos brota una tenue raicilla o raíz que ciega e inconsistentemente se dirige hacia los planos inferiores. Esta raicilla será el objeto de nuestro próximo estudio. Bueno, esto es entonces lo que sería la materia de la cual se va a revestir todo lo que se hace. Hablando de esto, entonces, tenemos acá la famosa invocación. Entonces, cuando se dice, oh vida oculta que vives en cada átomo, pues ya sabemos entonces a qué nos estamos refiriendo y a qué clase de vida nos estamos refiriendo. Es la vida que anima a cada átomo. O luz oculta que brillas en cada criatura, pues aquí también se está refiriendo a Nivesa, entonces a toda la luz que tiene cada criatura y que le permite entonces tener una existencia. O amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, ya vimos entonces que es la parte más relicadora que existe a través del amor, que cada ser que se sienta que es uno contigo a través de su propio pensamiento abstracto en grado sumo, entonces sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Es decir, si nosotros vemos a la unidad de vida como una enorme cantidad de elementos creados y formados de naturaleza atómica, y todos ellos con un punto brillante, especial, que tiene que ver con esa tela, con esa trama que se ha hecho, entonces nosotros podemos saber que todos, nosotros y ellos, tenemos prácticamente el mismo origen común y que si entonces cada ser que se sienta uno con esa naturaleza divina sepa al poder ver esta unidad de vida que todos, que somos también uno con todos los demás, porque todos los demás son igual que nosotros. Ahí vamos, empieza ya el átomo permanente y la adherencia de los átomos. Todo lo anterior que hemos visto de alguna manera ya había sido explicado. Simplemente estoy haciendo un repaso de lo que ya más o menos se vio, pero a partir de ahora todo esto es nuevo. Tenemos que ver entonces la adherencia que tienen los átomos. Consideraremos ahora la espiritual tríada, el triatómico Atma Buddhimanas, el Jivatma, la simiente de la conciencia, en el calor de la circundante corriente de vida de Logos que suscita débiles latidos de vívida respuesta. Estos internos latidos son síntomas fe, las actividades externas. Tras larga preparación aparece un tenue hilo semejante a la diminuta raicilla procedente de la triatómica molécula que envuelve a la conciencia. Es un áureo hilo de vida revestido de materia púdica. Innumerables hilos aparecen en innumerables jivatmas que al principio flotan vagamente en las 7 copiosas corrientes de vida y luego quedan anclados, si se permite la expresión, mediante la adherencia a una molécula del cuarto subplano mental. Esta adherencia, como la primitiva de los 3 átomos superiores y de las subsiguientes de los átomos astral y físico, la llevan a cabo los seres brillantes. Alrededor de esta molécula adherida se condensan temporalmente agregaciones de esencia elemental del segundo reino que se dispersan y vuelven a condensarse una y otra vez, siempre con la adherida molécula, como es estable dentro de la interminable sucesión de complejas y cambiantes formas, cuyas vibraciones se despiertan gradualmente hasta suscitar débiles respuestas que a su vez levantan vagos y tenues movimientos en la semilla de la conciencia.
No debe entenderse que cada centro esté siempre rodeado por una forma peculiar, pues un mismo agregado de esencia elemental puede tener muchos, algunos o ninguno de estos centros. Por lo tanto, con la lentitud inconcebible llegan las moléculas adheridas a poseer determinadas cualidades. Esto es, adquieren el poder de vibrar en ciertos tonos armonizados con las vibraciones mentales, de suerte que allí en adelante sean posibles los pensamientos. Esto es muy importante, vean. Por lo tanto, con una lentitud inconcebible llegan las moléculas adheridas a poseer determinadas cualidades. Estas moléculas que son adheridas, de las que estamos hablando, las moléculas adheridas, llegan a poseer determinadas cualidades. Esto es, adquieren el poder de vibrar en ciertos tonos armonizados con las vibraciones mentales, de suerte que de allí en adelante sean posibles los pensamientos. Los seres brillantes del segundo reino elemental actúan también en esta operación, dirigiéndose a las moléculas centrales, las vibraciones, a que ya puedan responder y rodeándose de la esencia elemental, sacada de sus propios cuerpos. Además, cada uno de los 7 grupos típicos está separado de los otros por un tenue tabique de esencia monádica, que más tarde será la pared medianera del alma grupo. Bueno, estamos con los reinos, déjenme ver. La tela de la vida. Y aquí está la elección de los átomos permanentes. Bueno, a partir de este momento y quedándonos acá en la parte molecular tengo que hacer algún dibujo para poder graficar lo que está diciendo aquí Annie Besant y que podamos observar de las unidades atómicas y luego las unidades moleculares y la reacción de las unidades moleculares a los pensamientos individuales y cómo los pensamientos individuales utilizan la materia que ya está dispuesta para que a través de la materia los pensamientos puedan ocurrir en el plano físico, en donde todo lo que ocurra desde el punto de vista energético necesita un recipiente físico. Entonces, para poder entender esto con más detalle, tengo que hacer algún esquema. Voy a hacer un esquema para la próxima sesión en donde pueda estar todo esto reflejado y pueda verse de una manera más gráfica la forma en la que todos estos elementos que existen en la naturaleza externa del ser humano puedan ayudar al ser humano a tener los recipientes necesarios para poder generar los tipos de pensamientos que cada quien requiera, siendo estos recipientes o bien de materia muy sutil en los pensamientos abstractos o bien de materia muy densa para hablar de los pensamientos que son más concretos. Bueno, esto es en relación a la parte molecular y la parte atómica. Y después de que veamos esto, vamos a seguir aquí con lo que sería ya la trama, es decir, la tela de la vida. Y esta es una parte muy interesante, muy interesante. Y luego la elección de los átomos permanentes y por qué se llaman así, por qué funcionan de la manera que nosotros las conocemos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es mucho más sencillo de entender, lo vamos a ver más adelante. De momento nos vamos a quedar aquí para poder hacer el descanso y luego regresar ya a las cartas de los Mahatmas. Entonces voy a dejar de compartir para que si alguien tiene alguna pregunta, podamos tratar de contestarla. Entonces, si me hace favor, Chuy, de abrir los micrófonos. Ya están abiertos. El chat. ¿Alguna pregunta, chicos? Un comentario. Sí. ¿Cuánta dificultad en estas enseñanzas, tan complejo como es el proceso para poder llegar a como estaban antes, que me decían que Dios cogió un pedazo de barro, lo sopló, le metió la del alma y ya hizo al hombre? Más sencillo. Y sin embargo, mira qué complejidad hay. Nada más que era un comentario de ese tipo. No hay pregunta porque hay algo complejo y difícil. Sí, decía Heráclito, todas las cosas están llenas de dioses.
Y lo decía porque ellos, con las habilidades que algunos llegaron a desarrollar, se observaban que todo lo que pasa en los planos en los que nosotros vivimos, pues realmente hay miles y miles de inteligencias que hacen posible que veamos lo que veamos y que tengamos las posibilidades que todos tenemos. Y aquí se está yendo Annie Besant a las porciones mínimas, a las moléculas y a los átomos. Y luego cómo en la función molecular, a partir de la función molecular o de lo que sería la célula primaria germinal, se desenvuelven a través del principio de sabiduría todo un sistema a través del cual de una semilla van a ser un roble gigantesco. Sin embargo, no es tan simple el asunto así, y aunque la ciencia lo ha comparado con el ácido desoxirribonucleico y con toda la actividad, con toda la información contenida ahí, entonces es complejo entender esto porque la ciencia lo habla como si fuera una obviedad, pero en realidad es bastante complicado. Gary Jennings, el que escribió Azteca y el viajero, tiene un libro muy peculiar, un libro corto, que se llama El clon de Cristo, se llama el de Christ Clone. El clon de Cristo es una novela de ciencia ficción, porque él es un novelista, y que hizo en los años más o menos 80 y le ocasionó un premio. Y en esta novela, cuando estaba de moda la clonización, la manera de clonar cosas, se supone que se descubren unos rollos tan importantes como los rollos del Mar Muerto, y van al Vaticano entonces y abren los rollos, y vienen ahí una serie de cosas que hace que todos los cardenales del Vaticano estén como muy nerviosos. Y entonces estos deciden contratar a dos de los ladrones más famosos del mundo de Nueva York, y ahí van dos cardenales a Nueva York a hablar con los ladrones, y finalmente los encuentran en un barrio bajo de Nueva York. Los ladrones hablan con los cardenales todos mosqueados porque no saben para qué quieren los cardenales a los ladrones, y los quieren para robarse el cáliz de Arimateo, que está en la ciudad de Brujas, en Bélgica. El cáliz de Arimateo es un cáliz en donde cayeron las últimas gotas de Cristo, de sangre, y que luego pues, se perdió, se lo robaron, y al final fue a parar a esta catedral de la ciudad de Brujas. Entonces los ladrones hacen un montón de peripecias, esperan a que sea el paseo de la Semana Santa, y entonces sobornan a los que van cargando al obispo de esta ciudad para que se vaya de bruces, y entonces cuando se cae le quitan el cáliz y le ponen uno falso, y entonces se roban el cáliz, donde vienen las últimas gotas de sangre de Cristo. Se llevan el cáliz se llevan el cáliz al Vaticano, y en el Vaticano los cardenales se lo dan a otros cardenales que van a ver a un sabio en genética, un sabio alemán, y le preguntan al sabio alemán, dice, ¿es verdad que con una sola célula usted puede ser un ser humano igualito? Y dice, sí. Dice, no importa que esté muy vieja la célula. Dice, ¿cuántos años tiene? Pues 1998 años, o sea, la sangre de Cristo. Dice, no importa, nosotros hidratamos las células que están ahí, sacamos el material genético y hacemos una réplica. Entonces le entregan el cáliz y le dice, pues háganos uno. O sea, una especie como de resurrección de Cristo a través del modelo. Bueno, esta novela se prestó a muchísimos comentarios, pero al final nos deja la idea. Bueno, ahorita es de todos conocidos que de lo que son los clones, pero en aquel entonces no era tan conocido. Al final tendríamos nosotros una reproducción, pero lo que la ciencia no explica es cómo se da esto, cómo ocurre la separación en espacios a través de los cuales toda la sabiduría que trae inmersa y el movimiento para que poco a poco se vaya formando el ser que ya tiene una programación previa para ser formado, porque allí están pasando muchísimas cosas. Ahí están pasando muchísimas cosas de inteligencias que están hechas para eso. Otro de los ejemplos importantes que hay es sobre el estudio de las arañas. El estudio de las arañas, cuando están haciendo un capullo para poner sus huevecitos, si mientras están haciendo el capullo para hacer los huevecillos, el investigador rompe la parte de abajo del capullo, la araña no se percata jamás de que hay un hoyo ahí y pone los huevecillos y los huevecillos caen al vacío. Entonces, eso nos habla también de que estas inteligencias que están súper especializadas para ciertas cosas no están súper especializadas para otras. Es decir, no tienen el formato de pensamiento racional que tenemos nosotros cuando ya estamos integrados a través de todos estos átomos para poder entonces prevenir, advertir, hacer inferir,
hacer inferencias, secuencias, todas esas cosas que podemos hacer ahora con cierta naturalidad. Todas las inteligencias que sostienen el todo que nosotros vemos, pues tienen inteligencias muy especializadas, pero al final de cuentas no son inteligencias completas, en el sentido de que cuando viene algún movimiento anómalo o anormal, entonces no podemos o no pueden ellos revisarlo. Y esto nos lleva al desarrollo de la propia conciencia del ser humano. Los experimentos que hacía Piaget con sus nietos, pues nos dan la clave mucho de esto que estamos hablando, porque a los nietos les pone la bandera de Francia en un tubo, y pone azul, una pelota blanca y una roja. Y dice, ¿cuál va a salir primero? Pues la azul, la blanca y la roja, dicen los nietos de 4 años. Y después pone la azul, la blanca y la roja, le da la vuelta enfrente de ellos y le dice a los, ¿cuál va a salir primero? Pues la azul, la blanca y la roja, y ven que primero sale la roja y no se explica. Con el grado de desarrollo de la mente de un niño de 4 años no se explica lo que pasó. Pero el nieto de 6 sí se da cuenta, pues es que dio la vuelta, y trata de explicarle al otro lo que está pasando. El otro ejemplo que tiene Piaget a través de uno de sus seguidores es el juego de las canicas. El juego de las canicas se hace un círculo y se pone una serie de canicas, entonces el niño le pega a las canicas y si la canica sale del círculo ya es del que logró sacarla. Entonces pone a jugar a un niño de 3 años con uno de 6. Y el de 3 años pues le pega y no salió y agarra la canica. ¿Por qué la agarras? Te dije que hasta que salga del círculo. Ay, perdón. Y le vuelve a tirar y sale del círculo. ¿Por qué no la agarras? Te dije que cuando salga. O sea, no entiende todavía el sistema de operaciones y nociones. Entonces, con esto podemos ver que hay un sistema de conciencia muy sofisticado en donde nosotros estamos a años luz de las grandes inteligencias, pero en el modelo en el que nosotros estamos, por lo menos en el modelo que todos trabajamos, tenemos lo que es la conciencia necesaria para vivir y habitar este plano, y además para conocernos en mayor profundidad a nosotros mismos. Bueno, yo creo que todas estas deducciones salen de este libro de 1906 de Annie Besant. Entonces, fue de alguna manera compartido con nosotros para poderlo analizar, y entonces se está yendo a lo más básico. Ya lo veremos en la siguiente clase, toda la parte que tiene que ver con los átomos permanentes, que eso también ha llamado mucho la atención y ha gustado mucho saber que hay una serie de átomos nuestros, que no es exactamente así, pero bueno, ya lo veremos cuando lo veamos con más detalle en la próxima sesión. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias, ¿no? Gracias. José, bueno, pues vamos a descansar un poquito, si les parece. Nos regresamos a 11:30 para las cartas de los Mahatmas. Okay.